Mi nombre es Rodrigo Sant'Alegio y en esta instancia lo que vamos a hacer es una charla en relación a lo que es el niño interior, ¿sí? Aquel niño que desde la infancia, que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior justamente, ha adolecido, ¿sí? Este niño a su vez en el día de hoy lo vamos a tomar desde tres instancias. En un primer momento vamos a ver cómo este niño interior fue, digamos, de cierta manera adquiriendo estos programas y mandatos a través de sus adultos, ¿sí? Vamos a llamar adultos, ¿por qué? Porque no solamente tenemos que hablar de los padres, sino que también tenemos que hablar de, por ejemplo, los profesores, tenemos que hablar también de los profesores y también de todos aquellos adultos que rodeaban al niño. ¿Sí? Entonces en esta primera instancia vamos a ver de qué manera se comportaban con este niño. En segunda instancia, cómo estos comportamientos y cómo estos mandatos y programas se van efectuando justamente en lo que es hoy en día cada uno de nosotros en adultos, ¿sí? Y también de esa manera cómo se expresa estos distintos mandatos y estos distintos programas en lo que es digamos, en la adultez, ¿sí? En las relaciones interpersonales y así como también en nuestra expresión. Yo hago mucho hincapié de que hay tres órdenes en el ser humano que tienen que ver con el lenguaje, con la emoción y con la corporalidad. Entonces, la corporalidad también cumple una función muy importante en nuestra adultez y de cómo de cierta forma nos vamos expresando y cómo nos vamos vistiendo, cómo vamos teniendo ciertos gestos, ciertas formas de caminar. Entonces, de cierta forma, podemos disculpen, podemos ver cómo este niño, ¿sí? Que ha adolecido, se puede detectar en este adulto. Para ello vamos a tomar también lo que es el arquetipo del niño, vamos a hablar un poco sobre el arquetipo del niño, vamos a identificar cuáles son los subarquetipos de este niño y también vamos a hablar un poco sobre la sombra. Más o menos esto es el encuadre del día de hoy en relación a esta charla. Me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Hace cuánto que ustedes no se conectan con su niño o su niña? ¿Hace cuánto que no viven esta manera de llevar adelante la creatividad, llevar adelante la intuición? No nos olvidemos que el niño, ¿sí? Cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos este niño que se maneja en estos órdenes, ¿sí? Y que de cierta manera, como les decía recién, en estas infancias, ¿sí? En esta primera infancia y segunda infancia, ha sido de cierta forma bombardeado, por decirlo de alguna manera, de distintos parámetros, de distintos mandatos, de distintos programas, ¿sí? ¿A través de qué? A través de las distintas actitudes o a través de los distintos comportamientos que el adulto ha tenido sobre ese niño. Entonces yo recién les hablaba sobre esta primera y segunda infancia. Podemos detectar esta primera infancia o también llamada primera sociabilización, ¿no? Desde que uno nace hasta aproximadamente los 5 años. ¿Y por qué la llamamos primaria? Porque de cierta forma acá vamos a encontrar cómo el niño se ha ido relacionando con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos. Es decir, todo lo que es el primer núcleo familiar. Luego de ello podemos encontrar esta segunda sociabilización, ¿sí? O esta segunda instancia de la infancia, que es a partir de cuando la institución ya se hace presente en este niño. Es decir, que encontramos la entrada a lo que es la escuela, por ejemplo, a lo que son las distintas religiones. Es decir, de esta manera vemos cómo la cultura a ese niño, ¿sí? También lo va a marcar. Entonces, dentro de estas dos sociabilizaciones o estas dos infancias, ¿sí?
podemos detectar distintos programas y distintos mandatos. Muchos me preguntan, y bueno, ¿y en qué de cierta forma, en qué incide este niño interior en la actualidad, en todos nosotros que somos adultos? El niño interior incide cuando ha adolecido, principalmente en nuestras relaciones, en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, en nuestra autoimagen. Hay muchos parámetros, ya sea hasta de cosas tan simples como lo que nos dijeron de chicos, que queda en esta sombra, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco qué es la sombra, pero queda en esta sombra y se va manifestando de otras maneras. Por ejemplo, cuando sus padres le decían, no, vos no podés hacer esto, o cuando les decían, no, mira, vos sos un inútil, es decir, ese tipo de afirmaciones, ¿sí? Son los que, así sea con simples palabras, o también sos parecido a tu papá, sos parecido a tu mamá, es decir, de esa manera podemos comenzar a encontrar estos distintos parámetros y estos distintos mandatos. Entonces, vemos cómo incide y cómo va a incidir este niño, ¿sí? En nuestras relaciones interpersonales, en nuestra autoestima, ¿sí? En nuestro autoconcepto, es decir, ese concepto que tenemos de nosotros mismos y que muchas veces incide en nuestro amor propio. Entonces es interesante empezar a conectar con este niño y empezar a sanarlo, ¿sí? Empezar a identificar desde dónde nos estamos posicionando con este niño, ¿sí? ¿Cómo se encuentra este niño? ¿Y qué programas y mandatos son los que se han instaurado y que no nos están permitiendo tener una autoestima sana, ¿sí? O unas relaciones interpersonales sanas? Bien. ¿Qué pasa? Muchas veces, como les decía, preguntan esto del niño cómo incide. Bueno, podemos encontrar también, de cierta manera, cuando este niño era rechazado, por ejemplo, ¿sí? Es decir, muchas veces hubieron sentimientos de rechazo por parte de ciertos adultos, o faltas de atención por parte de ciertos adultos. Entonces, esto va a conllevar a que este niño quede, como les decía recién, en el interior adolecido y que en el adulto aparezca de otra manera, pero siempre se va a encontrar ahí. Vamos a decir que todos aquellos programas y todos aquellos mandatos se encuentran en la sombra. Si nosotros vamos a llamar a este tal arquetipo, ¿no? a esta forma, a estas conductas universales, ¿sí? Yo les llamo que es como un cúmulo de energía que encontramos desde que la humanidad es humanidad y que se ha ido cargando de información, ¿sí? Eso más o menos es un arquetipo y vamos a encontrar el arquetipo de la sombra. En el arquetipo de la sombra nosotros llevamos todo aquello penoso, todo aquello doloroso, vergonzoso, pero también en la sombra vamos a encontrar todas aquellas cuestiones positivas nuestras. Es decir, vamos a encontrar todos aquellos dones, pero que de cierta manera la cultura no nos ha dejado el poder llevarlo a cabo porque supuestamente era algo que es malo, o considerado como algo que no está bien. Entonces es interesante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque todos estos mandatos y todos estos programas se van a comenzar a activar, pero de forma inconsciente. Yo esto lo llamo que es como que nos ponemos en piloto automático, ¿sí? Entonces vamos teniendo relaciones y a veces no entendemos el por qué me llevo con esta persona de tal forma, por qué consigo este tipo de parejas, por qué. Y esto se trata un poco, y visto desde el niño interior, de estos mandatos y de estos programas. Es muy interesante el tema del niño porque el niño, este niño adolecido nos trae también, de cierta manera, a tener conversaciones internas, ¿sí? Conversaciones internas que no nos suman, es decir, que nos restan. Entonces, desde acá también sale esta pregunta de cómo ustedes están conversando, ¿sí? Si se están conversando a través de estos mandatos y programas que se encuentran en la sombra y se están poniendo en piloto automático, va a ser una de las causas por las cuales a lo mejor no están pudiendo tener buenas relaciones interpersonales. Entonces, tengan en cuenta que este niño es una energía de la infancia, la energía del inocente,
que ha quedado de cierta forma escondida o olvidada y está cargada de parámetros, de programas, de mandatos y que salen desde esa sombra. Salen de forma inconsciente, es decir, no las hacemos conscientes. Entonces, de esto se trata un poco el video de hoy, de poder empezar a ser consciente este arquetipo de la sombra y el arquetipo del niño, que básicamente es el que les comentaba, es esta energía, ¿no? Esta energía desde pequeños, ¿sí? Que a nosotros nos trae y nos llama a lo que es la improvisación, lo que es todo lo que es la parte creativa, ¿sí? Entonces es interesante que nos pongamos a pensar en el niño. Bien. Estos parámetros y estos programas que se encuentran en la sombra, que han sido adquiridos desde el niño, también están muy relacionados con estos juicios. Yo los llamo juicios primarios o juicios de primera instancia. ¿Por qué? Porque son juicios que, de cierta manera, han sido como madres, ¿no?, de demás juicios propios que a nosotros nos está cerrando posibilidades y no nos está abriendo las posibilidades. Bien, es muy interesante entonces y invitarlos a que comiencen a escuchar a su niño interior, que comiencen a, de cierta forma, poder comprenderlo, de poder abrazarlo. El niño interior está en todo momento con nosotros. Está cuando vamos a trabajar, está cuando nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros padres. Siempre aparece el niño, ¿sí? Entonces comencemos a ver cómo se encuentra ese niño para empezar a detectar en nosotros mismos cómo estamos nosotros. Entonces los invito en primera instancia a comenzar a poder abrazarlo, empezar a poder pedirle perdón, empezar a darle las gracias, ¿sí?, a ese niño. Entonces es muy interesante que podamos tener en cuenta a este niño interno, a este niño que todos tenemos y que nos llama a una energía distinta. Digo una energía distinta porque muchas veces la energía de la adultez lo que nos lleva justamente a esto de la rutina, del análisis, de la razón. Entonces, comencemos a tener en cuenta la energía del niño, esta energía del sentir, la energía de la emoción, la energía de la intuición, ¿sí? Bien, podemos detectar entonces, como les decía recién, en primera instancia vamos ahora a hablar un poco sobre cada uno de los 5 subarquetipos del niño. Estos subarquetipos del niño se van a dar cuenta de que se sienten identificados un poco más, un poco menos en algunos de ellos. Algunos también me dicen, bueno, pero yo me siento identificado con los dos. Traten de hilar un poco más fino en relación a lo que vamos a comentar ahora, porque siempre hay un subarquetipo del niño que pesa un poco más que el otro. Entonces es interesante que ahora podamos detectar este subarquetipo del niño, porque de esa forma vamos a ver desde dónde nos estamos manejando para estas relaciones interpersonales. Hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Yo les decía recién que el ser humano se maneja en estos 3 órdenes, uno de ellos es el corporal. Entonces vamos a ver también el cómo podemos identificarnos en este subarquetipo del niño a través también del cuerpo. Entonces podemos detectarnos a través de las conversaciones que estamos teniendo y que siguen cargando al niño, ¿sí? Es decir, cada vez que nosotros decimos no puedo, soy un inútil, tengo miedo, estamos cargando todavía ese niño porque seguramente ha sido un programa o un mandato anterior, dado de algunas de estas 2 instancias, ¿sí?, ya sea de la primaria o de la secundaria, ¿sí?, socialización primaria o secundaria. Entonces tengamos en cuenta esto, es decir, el cómo nos estamos comunicando. Y recuerden de que permanentemente estamos creando realidad. Entonces, a través de cómo nos conversamos, estamos creando realidad.
Si nosotros hemos quedado clillados en estos subarquetipos del niño que están adoleciendo, y es muy probable que nos estemos comunicando de una manera que nos cierra posibilidades y que no podemos estar sacando el provecho que tenemos de nuestras cualidades y nuestras características principales. Entonces, además de verlo en el ámbito de lo que llamamos las declaraciones, ¿sí? Cómo nosotros nos estamos conversando, también lo vamos a ver en cómo este niño adolecido, a través de los mandatos y programas, nos lleva a cómo nos estamos manejando a nivel corporal. Y a nivel corporal, desde la postura, desde los distintos gestos, y así como también a través de cómo nos presentamos ante los demás. Es decir, cómo nos estamos, por ejemplo, vistiendo. ¿Con qué colores? Recuerden que los colores tienen su energía. Entonces, según cómo nosotros nos estemos vistiendo, ¿sí? Esta vestimenta, digamos, este estilo que tenemos personal de vestirnos, va a estar dando también un cierto vestigio o un cierto escorzo o lado sobre nuestro niño interior. Entonces hay que también tener en cuenta este ámbito corporal. No solamente desde los gestos y la postura, como les decía recién, sino también desde cómo nos estamos presentando ante el otro, ante este exterior. Y por otro lado también el ámbito emocional. Entonces tenemos cómo nos conversamos, cómo nos manejamos a nivel corporal, ¿sí? Y lo que estamos mostrando, esta autoimagen que también estamos teniendo y que se proyecta, ¿sí? En el afuera. Y a su vez también a nivel de la emoción. Detectar qué emociones son las que se nos despierta ante estos 5 subarquetipos del niño para detectar cómo nos estamos manejando en el ámbito de la emoción. ¿Sí? Entonces, estos van a ser los 3 ejes como para siempre tener en cuenta en cuanto a estos 5 subarquetipos, ¿sí? Del niño. Entonces, vamos a ir al primer arquetipo, ¿sí? El primer subarquetipo del niño, disculpen. Yo lo he llamado el niño mimado, ¿sí? Es decir, acá nosotros podemos ver cómo este programa, ¿sí? En una primera instancia vamos a ver cómo un programa de la indefensión o del sentirse indefenso se ha llevado a la sombra, ¿sí? Entonces, lo que se va a esperar desde acá es decir, que este niño, ¿sí? Lo que esperaba y en el ámbito en el que se relacionaba, había mucha sobreprotección. Llamamos sobreprotección a esto de, también dicho, este amor de más. Es decir, cuando al niño de cierta manera no había una pequeña norma, ¿sí? Es decir, el niño también necesita una norma. Siempre digo que hay ciertos grises, no es ni blanco ni negro. Es decir, no hay ni norma de más, ni justamente amor, entre comillas, de más, o esto de mimar de más. ¿Sí? Es decir, que se puede llegar a ver esto de la sobreprotección en ese niño. Entonces podemos ver acá cómo a estos niños justamente se los sobreprotegían, ¿sí? Y de cierta forma se encontraban con estas necesidades, ¿sí? Pero esas necesidades que es muy interesante tener en cuenta porque muchas veces no pertenecían al niño. Es decir, cuando ustedes eran niños en este subarquetipo del niño, si se encuentran identificados, podemos ver en un primer momento esta sobreprotección que se convierte de cierta forma en un programa de indefensión. ¿Por qué? Porque siempre estaba el adulto para todo. Y por otro lado, podemos encontrar estas necesidades que muchas veces pertenecían a ese niño, sino que le pertenecían a los adultos. Es cuando podemos ver a estos padres que, no, el niño necesita tal cosa, el niño necesita tal otra. ¿Y qué necesita el niño? O eso realmente no lo necesita el padre, o la madre, o el abuelo, o el tío, o el adulto. Digo, acá vamos a encontrar entonces a estos niños que esas necesidades muchas veces no le pertenecían al niño, más bien le pertenecían al adulto. Entonces, acá podemos encontrar también a los niños que decimos, el berrinche o el capricho, ¿no? Yo muchas veces lo que planteo en estos casos ante el niño mimado es si el berrinche no era una alarma
hacia los adultos, hacia sus padres o hacia sus abuelos, hermanos y demás, para generar una cierta distancia. Distancia, de cierta forma, como diciendo, estas necesidades no son mías, estas necesidades son tuyas. Entonces, acá podemos encontrar este niño que ha llevado este programa de indefensión porque el adulto siempre estuvo allí y porque siempre generó necesidades, que a lo mejor esas necesidades no le pertenecían al niño. Entonces, es para comenzar a tener en cuenta esto. De esa manera era el contexto o el ambiente en el que se manejaba este niño mimado, ¿sí? Por otro lado, ¿cómo se refleja esto en la adultez? Bueno, en la adultez podemos encontrar a aquellas personas que, por ejemplo, les cuesta el poder admitir, el poder relacionarse con las ideas de los demás, ¿sí? ¿Y esto por qué? Y porque justamente siempre tenía esta sobreprotección y el niño, por decirlo de alguna manera, siempre se le daba de más esto de la protección, ¿sí? Entonces es como que encontramos desde acá esta necesidad de que mi idea de adulto, ¿no? Mi idea es más importante que tu idea, cueste lo que cueste. Y encontramos también este programa de el pedir amor a cualquier costo. Porque claro, de niño ese amor venía de más, no se encontraba esta pequeña norma. Entonces se le daba y por el otro lado también encontramos que se les daba necesidades que no le pertenecían, eran necesidades de más. Entonces, de adulto vamos a encontrar esta búsqueda constante del amor, ¿sí?, hacia los demás a cualquier costo. Y acá, bueno, también podemos encontrar una forma, ¿sí?, una forma de actuar de personas que siempre están enojadas, que siempre generan de cierta manera algún tipo de inconveniente hacia su alrededor, justamente por esto de que sus ideas son siempre las que valen. Podemos encontrar también personas de que a lo mejor se sienten aburridas con las cosas que hacen, con su profesión, es como que siempre están aburridos. Y eso se trata de porque esas necesidades de niño no le pertenecían, entonces tiene de más. Es esto de tener absolutamente todo, ¿sí? A lo mejor no queriéndolo. Entonces, ¿está bueno tener todo? Sí, está buenísimo la abundancia de tener todo, pero todo lo que yo quiero, no todo lo que quiere el de afuera para mí. Ojo con eso. Y bueno, súper importante también esto de generar tensiones, de cierta forma, de poder, ¿sí? Esta tensión de poder. Es decir, no vamos a encontrar a alguien que se sienta líder de su propia vida, sino que va a tender a generar como un poder. Justamente por lo que les comentaba recién de la actitud de esos adultos hacia ese niño. Y de llamar la atención constantemente. Que acá encontramos un poco esta similitud en el niño interior de ese niño que ha adolecido a través de haber sido mimado de más, ¿sí?, y que no se ha tenido en cuenta las necesidades propias del niño, que se lo ha sobreprotegido. Vamos a encontrar esta necesidad de querer estar todo el tiempo rodeado de personas, no tener sus momentos para ellos mismos, ¿sí?, en el adulto. ¿Y cómo lo podemos reinterpretar a nivel corporal? Como les decía recién, hemos hablado un poco, fíjense, de cuáles son las emociones que se despiertan en este adulto a través de este subarquetipo del niño mimado. Vamos a la corporalidad. Son personas que van a tender a justamente tener ciertas posiciones de poder en cuanto a su actuar, ¿no? Personas muy altivas. Y sí vamos a poder encontrar personas que se relacionen, por ejemplo, a la hora de vestirse o a la hora de cómo ellos se presentan de una forma aburrida, o más bien, como se dice, desbargado, ¿no? Es decir, esta situación de, como ya lo tuve todo, hasta las necesidades que yo no quería tener, pues ya me aburrí, entonces me descuido. Entonces vamos a encontrar estas personas más bien
que se las ve como descuidadas. Y los colores que van a tender a utilizar estas personas son colores más bien marrones claros, es lo que yo llamo los colores otoñales, ¿sí? Es decir, acá podemos posicionarnos en los colores más otoñales, ¿sí? Justamente hay muchas teorías que posicionan el color marrón como el color del capricho, la energía del capricho, ¿sí? Entonces fíjense cómo también lo podemos relacionar desde acá, el niño mimado, ¿no? Que decíamos que tenía esta necesidad del capricho y el berrinche, y fíjense cómo se traslada hacia la energía del color marrón, ¿sí? Los marrones, los colores verdes, verde hojas bien apagados. Siempre digo que estos son de cierta forma, colores un poco aburridos, ¿no? Y tiene que ver con esto de haber tenido, de chico, haber tenido estas necesidades que a lo mejor no les pertenecían. Entonces acá podemos encontrar en esta primera instancia a este primer subarquetipo del niño. Bien. Bueno, ¿qué podemos hacer para poder sanar al niño? En este caso, a este niño mimado, para poder, de cierta forma, el poder tener una vida más sana y más conectada con este niño, poder sanar, ¿sí? Además de invitarlos, como les decía recién, a abrazarlo, empezar a jugar un poco más, tener más contacto con el arte, la creatividad, que son instancias del niño, del ámbito lúdico. Es muy interesante que empiecen a, por ejemplo, las personas que se han sentido identificadas, que dejen, por ejemplo, la informalidad, tanta informalidad, pero no quiere decir de llevarlo a lo formal, sino más bien cuidarse, ser prolijos, ¿sí? Que se vea como esta flexibilidad también, ¿sí? Ser más flexibles ante el pensamiento del otro, comenzar a escuchar sus verdaderas necesidades. Fíjense, el adulto tiene que comenzar a escuchar sus verdaderas necesidades, no las necesidades del otro. Y de cierta forma también es qué es el éxito, empezar a ver qué es el éxito para este niño mimado, ¿sí? Este niño interior que ha adolecido desde lo mimado, y empezar a ver cuál es el éxito para este adulto realmente. Fíjense, de no trasladarlo tanto a la afuera, sino más bien empezar a encontrarse. Bien, vamos a ir ahora entonces al segundo subarquetipo del niño, que es el niño adulto, ¿sí? Acá vamos a encontrar este programa de cierta manera, el programa de las responsabilidades. Es decir, es este niño que se le ha dado responsabilidades de más. Por ejemplo, muchas veces sucede que se le da la responsabilidad porque sus padres salen a trabajar, de que tienen que cuidar sí o sí a sus hermanos, por ejemplo, ¿no? Esta es una responsabilidad, darles de comer, vestirlos, mandarlos a la escuela, y no están viviendo esos momentos de niño, ¿sí? Fíjense cómo acá el niño se transforma en adulto. Entonces, acá encontramos en esta primera instancia este contexto del niño interior adulto, ¿sí? Adolecido desde lo adulto, en relación a no haber vivido su niñez, el haber, de cierta forma, desde el afuera, haber impuesto mucha responsabilidad, ¿sí? Y que también, de cierta forma, lo hayan sobreexigido, ¿sí? Es decir, le hayan sobreexigido este perfeccionismo, ¿sí? De que todo tiene que quedar puntual, que todo tiene que ser de determinada manera. Entonces al niño, a ese niño interior, nunca se le dio la posibilidad de la creatividad y de jugar, más que el de cuidar a sus hermanos, a su papá, a su mamá, ¿sí? Entonces, como les decía, acá se ve dañada esta infancia, en esta primera o segunda infancia, porque claro, este niño a lo mejor no llegaba con todas esas responsabilidades. Entonces, se genera una conversación interna de fracaso. Es esa conversación que luego de adulto se va a repetir.
Entonces, el niño va a sentir a su corta edad que fracasa. Que fracasa ante la responsabilidad que le están imponiendo los adultos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el niño, en este subarquetipo del adulto, no ha podido disfrutar de su infancia, de su creatividad y de su juego.